Queridos hermanos israelitas del Perú y el mundo, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. El día de hoy, hermanos, vamos a estar presentando el tema el día del perdón o la reconciliación con Dios. Este tema, hermanos, es de actualidad para el pueblo israelita de aquí del Perú y de todos los israelitas que están alrededor del mundo. En la primera parte del tema, nosotros, amados hermanos, hemos visto la explicación de nuestro hermano Elio Rodrigo, donde nos explica cómo fue en el antiguo tiempo, ¿no? Y que ese mismo eh, mandamiento hoy en día se conserva con el nuevo pacto. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos cuando en la última cena le dijo: este es mi sangre, ¿no?, del nuevo pacto, por la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Entonces vamos a explicar un poquito de esto. Sabiendo, hermanos, que toda la ceremonia antigua que se dio en el tiempo de Moisés acerca de las fiestas solemnes, tanto de la fiesta de la Pascua, tanto en la fiesta de Pentecostés, ¿no? Eh, Luego de los tabernáculos que ya viene en estos días. Entonces todo eso, la celebración de los holocaustos, los ritos, eran un símbolo de lo que iba a acontecer en el Mesías. Es decir, él iba a pagar el pecado del mundo. Él tenía que reconciliar a la humanidad con nuestro Padre Jehová. Entonces, en este pacto le dice a sus discípulos que en estos tiempos, ya en los últimos tiempos, él volvería. Entonces, él tendría que resucitar primero y ser primogénito de entre los muertos. Ese es un misterio que se devela con el estudio del Hijo del Hombre, que nosotros los israelitas ya lo hemos dado aquí a través del programa. Y entonces vamos a nosotros en este texto de Apocalipsis 1:5 que dice: Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y príncipe de los reyes de la tierra, Jesucristo, que nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Es decir, como dice en el libro de San Juan 12:34, que nuestro Señor Jesucristo sabía que él iba a morir. Y los judíos decían: pero ¿cómo va a morir si el Cristo no muere? Pero él tenía que morir para levantar al Hijo del Hombre. Entonces, esto entraña un misterio, hermanos. Al levantarse el Hijo del Hombre en los últimos tiempos, como dice el libro de Mateo 17:11, tenía que restaurar todas las cosas a través de una orden de alguien quien tenía que venir a bautizar con el Espíritu Santo para hacer un pueblo santo para Dios, un pueblo apercibido para Dios. Entonces tendría que restaurar todas las cosas. Todas las cosas. El día vendrá para restaurar todas las cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Las cosas que Moisés había puesto en vigencia por pacto sempiterno. O sea, entonces, hermanos, como nosotros hemos visto que el Cordero, que siempre se hacía sacrificio en holocausto, era el Cordero que quitaba el pecado del mundo, era el símbolo de nuestro Señor Jesucristo, es decir, el Mesías, ¿no? O como se viene a decir, Yahshua, que es traducido el Salvador o el que salva. Entonces, en el libro de San Juan 1:29 nosotros podemos ver lo que San Juan señalaba acerca del Mesías y decía, el libro de San Juan 1:29, y Juan vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eso merece una aclaración. ¿Por qué dijo que quita el pecado del mundo? ¿Por qué? Porque precisamente se ofreció a sí mismo. El simbolismo que llevaba los holocaustos con el Cordero, él simbolizaba para yo una sola vez quitar el pecado del mundo para reconciliarnos con Dios, Entonces,
Y luego cuando levante al Hijo del Hombre, como dice San Juan 8:28, cuando levantaréis al Hijo del Hombre, sabréis que yo mismo soy, quiere decir que el Espíritu Santo iba a venir sobre una carne, y esa carne es el Hijo del Hombre, el Elías postrero. Él iba a enseñar todas las cosas y dar conocimiento de salvación a su pueblo, ¿no? Dice de salud, que quiere decir de salvación a su pueblo para remisión de sus pecados, es decir, para el perdón de los pecados que se celebra en estos tiempos. Entonces, como dice la Escritura, y tiene un contexto literal, y a la vez detrás de lo literal está lo profético, dice, en el libro de Hechos 5:21 dice, a este Dios ha levantado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Muchos podemos decir, sabes, está hablando del pueblo de Israel, pero si uno entiende el estudio del profeta guardado, se va a dar cuenta que no habla de su pueblo, sino que habla del profeta, el restaurador de todas las cosas, el príncipe que iba a venir a liberar nuevamente al pueblo de Dios, pero con la misma ley de la libertad, como dice Santiago 1:25. Entonces, él tenía que venir no solamente con la ley, sino también tenía que tener la potestad de bautizar con el Espíritu Santo y fuego, la cual nosotros somos testigos, amados hermanos. Eso no es algo que nos han contado, sino nosotros mismos somos testigos. Entonces, él anuncia el perdón de pecado. Él anuncia el perdón de pecado, ¿ya? Y eso es representado vía ceremonial a través del holocausto que se hace, ¿no? Para la expiación de la sangre del cordero y la santa cena de su carne, el pan que descendió del cielo, dice. Pero no es que Jesús desciende del cielo, sino que el Espíritu Santo desciende, ya, y bajo el pacto que ha dado en la Santa Cena es que el Espíritu Santo santifica aquellos animales para nosotros tener la participación de comer ese pan sagrado que es la Santa Cena. Bien, vamos a seguir aclarando. Entonces, vamos a escuchar, amados hermanos, este audio donde dice que Cristo vino ya y se ofreció a sí mismo para reconciliar a esta generación al Padre Jehová. Entonces, escuchemos un momento. 7:26, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como los otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. ¿Entienden eso? Por ejemplo, ofreciéndose a sí mismo, quiere decir que Cristo se ofreció solo para ser limpio, por eso está hablando en otro lado. Ahí se puede entender bien. Entonces Cristo se ha dedicado para sacrificio, fue sacrificado, es decir, que lo mataron, ya. Entonces a eso está hablando. Entonces, para ser limpio, a eso se refiere. Luego dice que no tiene necesidad cada día, así como nosotros. Ahora ustedes, el pueblo, está ofreciendo todos los años por sus pecados, a eso se refiere eso. Entonces, más él, a eso una sola vez, ya no puede ofrecer cada vez, ya no, una sola vez. Por eso dice en varias partes, ya fue juzgado él antes, entonces ya nadie puede juzgar ya, él es limpio, ya para venir en la segunda vez, limpio, limpiamente. Bien, habiendo escuchado, nos cita el libro de Hebreos 7, 26 y 27, y dice, porque tal pontífice nos convenía, santo, inocente, limpio,
apartado de los pecadores y hecho más sublime de los cielos. Quiere decir que el que viene limpio es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no fue concebido en pecado, Él fue por obra del Espíritu Santo. Por eso era limpio, no era como otro sacerdote que ha venido ya, como dice, engendrado en pecado. No, en este caso nuestro Señor Jesucristo no era así, era limpio, más sublime que los cielos, santo, inocente. Entonces Él viene ya a ofrecerse precisamente porque Él no tiene necesidad, como otros sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus pecados. Como hemos escuchado en la primera parte, los sacerdotes tenían que ofrecer por sus pecados y luego por su familia y después por el pueblo. Pero en este caso, en nuestro Señor Jesucristo no. Por eso Él es un nuevo sacerdote, ¿no? Según la orden de Melquisedec. Es decir, no era como los otros sacerdotes, ¿no? Porque lo hizo una sola vez, no lo hizo ni 2 veces ni 3 veces como cada año hace normalmente todos los sacerdotes. No, Él lo hizo una sola vez, y ese una sola vez es para que precisamente el Espíritu Santo, luego de su muerte, venga y levante al Hijo del Hombre. Ahí la promesa. Y el Hijo del Hombre, luego de ahí, iba a dar a la humanidad, ya a todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo, iba a darle el conocimiento ya de la remisión de pecados. Ya, entonces eso iba a dar el conocimiento de la salvación a su pueblo. Entonces, entendiendo esto, cuando dice que se ofreció a sí mismo, quiere decir que es para Él solo. Se ofreció a sí mismo para que Él ya no haga más sacrificio. Ni 2 veces, ni 3 veces, ¿no? Solo una vez. Entonces, así se ofreció solo a sí mismo. Entonces, ya Cristo se ha dedicado por sacrificio en vez de un cordero, pero por una sola vez. Pero los sacerdotes siempre tienen que hacerlo ya todos los años. Entonces, para ser limpio, nuestro Señor Jesucristo hizo ese sacrificio. Y para ser limpio Él mismo, y ahora está elevado a la diestra de Dios, ya, y Él es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, que en esos tiempos se levanta a través del Hijo del Hombre. Ya. Entonces, a nuestro Señor Jesucristo ya nadie le puede juzgar porque Él ya es limpio. Él es limpio. Entonces, para que la segunda venida de Cristo venga limpio. Es decir, la segunda venida, entendiendo, hermanos, que primeramente tenía que venir Elías. Luego que viene Elías, hace un pueblo percibido para Dios para que venga. Así como se ha ido al cielo en carne y hueso nuestro Señor Jesucristo, que por pacto eterno ya Él está en el cielo, pero no como era antes, en su primera, antes de que venga del cielo, que era un espíritu, sino ahora está en carne. Y así va a bajar. En la segunda venida va a bajar, pero antes de eso tenía que levantar a una carne, ya, a Elías, para que él dé conocimiento, ya, de salvación a su pueblo y la remisión de los pecados. Entonces, eso funciona así, hermanos. Entonces, este pacto se establece como, de acuerdo a lo que dice el libro de Mateo 26-28. A ver, este pacto, ¿cómo es? Entonces dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, la cual es derramada por muchos para remisión de pecados. Eso dice en el libro de Mateo 26-28. Entonces, Dios ha mandado ya para que todo sea purificado en este nuevo pacto, según la ley, con sangre. Y de acuerdo a lo que hemos escuchado, este pacto, esta alianza es perpetuo, no es por un momento, no. Y nuestro Señor Jesucristo, sabiendo la perpetuidad
ya, y habiendo cumplido el holocausto, o sea, como un cordero, entregándose para reconciliar al hombre con Dios, entonces es para que precisamente cuando el hombre obtiene el perdón del pecado, muchas veces después de ser limpio, viene a pecar nuevamente. Todo hombre peca. Entonces, ¿para qué? Para que anualmente, a través del sacerdocio, ya que se instaura a través del Elías postero y a través de la restauración del pueblo de Israel, y este pueblo para perfeccionarse, entonces tiene que comer la Santa Cena para tener la libertad. Y como dice en Apocalipsis, que más adelante vamos a leer, para que las plagas no le caigan, ¿no? Y eso hay testimonio de muchos hermanos en el COVID. Les ha atacado y a otros no les ha tocado, pero a muchos también que han andado de una forma que no es dable también se han ido. Sin embargo, Dios es justo con su promesa. Entonces, dice que a través de su misericordia ya había mandado a tal pontífice, es decir, a tal sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él no invalida este pacto, hermanos, que había hecho con Moisés. No, al contrario, lo establece para que cuando llegue Él encuentre el pueblo perfecto, el pueblo que ha comido su carne y ha bebido su sangre, pero no es que uno bebe su sangre humana, no es que uno come su carne humana, sino es la del cordero, y la sangre que se rocea es la que dice en términos simbólicos, bebe mi sangre, es decir, expía. Entonces, seguimos leyendo. Entonces dice, ¿esto para qué es? ¿Cuál es el propósito? Esto, hermanos, es para que se compadezca, que nosotros pecamos, se compadezca de los ignorantes y extraviados, ¿ya? Y como dice, ¿no? Él, estando como humano en la tierra, también supo las flaquezas que tiene un ser humano. Entonces, por eso mismo hace esta intermediación, esta reconciliación. Entonces, en este día el Señor nos ha dado la oportunidad para reconciliarnos con Él, ¿ya? Y obtener la redención a través de su sangre. Es decir, murió como un cordero, pero hoy en día, ritualmente, eso se simboliza para hacer la expiación, ¿ya? Entonces, nosotros con nuestras maldades éramos enemigos de Dios antes de conocer al pueblo, pero ahora nos gloriamos en Cristo, por la cual hemos recibido la reconciliación con Dios. Entonces, más antes, cuando Moisés, en este caso, ya recibe la orden de Dios, como dice en el libro de Levíticos 9:7, dice, y dijo Moisés a Aarón, llévate al altar y haz tu expiación y tu holocausto y la reconciliación por ti y por el pueblo. Quiere decir que primero el sacerdote ya se reconciliaba a través de una ofrenda. Entonces, y luego eso lo había ordenado Dios. Ya, eso lo había ordenado Dios. Entonces, dice, mas el macho cabrío que cayere por la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Es decir, había uno, ya, que es la suerte por Jehová, y el otro ya por Azazel, y ese macho cabrío por Azazel iba al desierto para la reconciliación, ¿no? Entonces con el otro se hacía expiación. Entonces obraban las dos cosas equiparentemente. Entonces eso, hermanos, ya tiene un simbolismo acerca de la reconciliación, ¿no? Y luego, entonces dice, pondrá Aarón ambas manos suyas sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las maldades, confesará todas las maldades de los hijos de Israel.
de todas sus rebeliones, de todos sus pecados, ¿cierto? Entonces ahí pondrá sobre su cabeza el macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para este evento. Entonces ya ahí, según Levítico 16:22, lo envía a una tierra deshabitada, ¿no? Y lo deja ir al macho cabrío, como dice, llevándose los pecados del pueblo. Entonces nosotros debemos saber que esta reconciliación con Dios vino a través de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Él llevó las cargas y nos reconciliamos con Dios y por eso seremos salvos. Ya. Aquí viene una diferencia que hay que establecer. Tenía que venir el Mesías, hermanos, a pagar el pecado del mundo, ¿ya? Es decir, para que el mundo tenga la oportunidad de la vida eterna a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No por el macho cabrío, sino el macho cabrío era un símbolo y es un símbolo. Lo que acá tenemos que nosotros entender que el simbolismo tiene un rol muy importante para Dios y que a través de ese simbolismo nosotros podemos celebrar ese rito porque Dios lo ha establecido así, hermanos, ¿ya? Pero toda esa ceremonia del holocausto era porque tenía que cumplir el Mesías, el Hijo que iba a salvar para reconciliarnos con Dios. Ahora entonces nosotros tenemos libertad de reconciliar con Dios y cada año, ¿ya? Cada año que nosotros llegamos a tener faltas, nosotros seguir renovando, limpiándonos, perfeccionándonos. Porque ¿quién no peca durante un año? Por más que uno diga que no, uno peca, hermanos, en pensamientos, en miradas, en gestos. De todas maneras, tenemos que limpiarnos. Entonces, ese es lo que había establecido nuestro Señor Jesucristo. Bebe mi sangre y come mi carne, la Santa Cena y la expiación. Eso es lo que a veces no se entiende, ¿ya? No se está reemplazando, ¿ya?, a nuestro Señor Jesucristo, a su muerte, con un holocausto, sino se está haciendo el simbolismo, porque ese es un pacto, ¿ya? Pero esos animales son santificados porque Dios lo ha preveído. Santificados son estos animales, ¿ya? Entonces nosotros, hermanos, tenemos esa reconciliación por el Hijo, como dice Romanos 5, 10 y 11, porque siendo enemigos de Dios, fuimos ahora reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Entonces, estando reconciliados, recién seremos salvos por su vida. Es decir, aquí hay otro punto, hermanos, que por ejemplo, y con esto no quisiera ofender a nadie, hermanos, mira, nuestros hermanos antiguos ya hacían el sacrificio. Cuando llegó el momento que llegó nuestro Señor Jesucristo a hacer el sacrificio que tenía el simbolismo del holocausto, no reconocieron a Él. Entonces, una cosa muy diferente es ofrecer sin creer en nuestro Señor Jesucristo, y otra cosa muy diferente es ofrecer y creer en el pacto de nuestro Señor Jesucristo. Cosa que por otro lado no creen, ¿sí? Una cosa es que si uno hace un sacrificio sin creer en el Mesías, es malo. Porque el que reconcilia con Dios es el Hijo, es el sacerdote. Entonces, sigamos. Entonces dice en Efesios 2:16 y 1:7: y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades, las cuales tenemos redención por su sangre, y la remisión de los pecados por la riqueza de su gracia. Es decir, gracias a Dios, ¿no?, por esa inmensa riqueza de su misericordia y su bondad, nosotros tenemos el acceso al perdón. ¿Por qué? Porque Él mató en su carne las enemistades, ¿no?, del espíritu contra la carne. Entonces, Él dice, de acuerdo a Isaías 53, 4 y 5, de acuerdo a la profecía de Isaías:
llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores en la cruz, ¿no? Lo azotaron, ¿ya? Fue herido y abatido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, al reconciliar estas cosas, de acuerdo a Colosenses 1, 20, 21, nos dice: todas las cosas así, pacificando con la sangre de su cruz, y así lo que está en la tierra como está en los cielos, ¿no? O sea, hubo una reconciliación, y a vosotros que en otro tiempo éramos extraños, enemigos a Dios por nuestras malas obras, ahora nos ha reconciliado, ¿no? Entonces dice 2 Corintios 5, 19, porque ciertamente Dios estaba en Cristo, reconciliando el mundo, y así no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Ese misterio de la reconciliación, hermanos, es que es muy diferente a nuestros hermanos en el tiempo antiguo, que muchos, cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, no creían en nuestro Señor Jesucristo y seguían ofreciendo. Entonces, si no crees en nuestro Señor Jesucristo y ofreces, entonces no tiene sentido, ¿no? Porque Él, en este caso, cuando viene como un cordero, ¿ya? Y luego, si uno no lo reconoce o no está dentro de su pacto, entonces los holocaustos son vanos. Entonces dicen: si por consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró al hombre por uno, es decir, por Adán, y la reconciliación vino por nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a Romanos 5:12. Ahora nos viene otra interrogante. Nos dice en esta parte: ¿por qué es necesario este día reconciliarnos con Dios? Entonces vamos a escuchar este siguiente audio, porque la ley está preparada para que nuestros pecados se borren anualmente. Digamos, arrepentimiento, ¿para qué es? Arrepentimiento es para que está bien, como dice la Escritura. Nosotros somos mundanos pecadores, tal vez pecado tenemos más que la arena, la mar. Pero sí Dios prometió perdonar, y luego entonces nuestros pecados serán borrados, olvidados. Nos hará como lana blanca, como la nieve. ¿Ves? Pero ¿cómo? Eso es lo que ha pasado con nosotros cuando primera vez hemos creído. Y luego eso mismo dice en Efesios capítulo 1, verso 13. Nosotros, toda la gente, no solamente nosotros, toda la gente a nivel mundial esperan a Cristo. Esperan a Cristo. Entonces, y luego todos esos esperan, a ver, pasen de altura. Libro de los Efesios, capítulo 1, versículo 13, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también, desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, cuando hay muchos que han venido por curiosos, a curiosidad, bueno, de repente escuchan, fueron, creyeron y fueron sellados, como dicen, recibieron el Espíritu Santo. Entonces, en ese momento que han creído, fueron sellados, porque recibieron la inspiración del Espíritu Santo. ¿Es así? ¿Es por ahí? Entonces, ha hecho entonces, Dios perdonó, ha hecho ya el pecado al más pecador, lo ha convertido como la nieve, como la lana, blanquecido de sus pecados. Ya no hay. Pero ¿qué pasa? Si hasta en ese momento reconocieran esa bondad de Dios que nos hace así, y permanecerían en esa limpieza, entonces no tendrían pecado. Pero ahora,
Pecamos, muy bien, pero también dice la Escritura, también no hay continente esto, a pesar que dice un año, 2 años, ¿quién no pecaría, dice, durante un año? Es cierto. Pero no debe haber pecado ya demasiado más allá grande. Pecado que haya otro leve. Entonces, eso también dice, para eso la ley ha preparado, para que nosotros cumplamos y luego, para que se borren anualmente los pecados que cometimos. Eso ya se llama faltas cometidas. Entonces pecado, y ahí cuando cometen pecado grande, como adulterio y como fornicación. ¿Cuándo son borrados nuestros pecados? De acuerdo al audio dice que son borrados en el momento de arrepentirnos. Cuando hay un arrepentimiento, la primera vez nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y en esa primera vez ya nosotros que éramos mundanos, pecadores, entonces ahora que llegó la oportunidad de reconciliarnos con Dios, aunque nuestros pecados eran como la arena del mar, ¿no? Entonces ya nos promete que eso Dios no se olvida. Entonces dice que serán borrados y serán como la blanca lana, como la miel, ¿no? Y eso dice pasó cuando nosotros, de acuerdo a Efesios 1:13, en la cual también esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces eso, amados hermanos, ocurrió cuando nosotros por primera vez hemos llegado a conocer el Evangelio. Entonces ahí ya Dios perdonó nuestros pecados. Entonces ahora viene la pregunta: después de haber sido borrados nuestros pecados, ¿ya somos limpios para siempre? No, nuevamente nos volvemos a ensuciar. Entonces dice, ¿qué hombre no pecaría durante un año? Entonces dice, hasta el más santo peca, ¿no? Entonces para eso dice, está preparado para que cada año nosotros cumplamos con este día de la reconciliación, ya, para que anualmente los pecados sean borrados, los que cometemos, faltas. Pero aquí hay un detalle, hermanos, son faltas que son los que no son pecados de la carne, como son adulterio y los que son fornicación. Lo único que digo como un punto, el maestro dice, así como entregaron su carne al adversario, ahora entreguen a la santidad hasta su muerte. ¿Podrán eso? Está difícil, dice. Pero si uno quiere, como dice el maestro en otro audio, aunque mi carne se vaya al infierno, pero quiero salvar a mis semejantes. En esta condición, hermanos, si alguno entre vosotros estamos, ¿no? Entonces eso es lo que le puedo adelantar y eso está en audios, hermanos, ¿ya? Entonces, aclarando esto, entonces dice que como en el tiempo antiguo, de acuerdo a Éxodo 12:12, ya todos los que hemos recibido la señal de la sangre seremos liberados, ya, de las plagas. Por eso dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como las bestias, y haré juicio con todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Es decir, es su palabra de Dios, y la palabra de Dios, hermanos, tiene que cumplirse, no solamente para los israelitas antiguos, sino para estos tiempos también. ¿Por qué? Porque eso también lo va a repetir en Apocalipsis, hermanos. Eso es decir, en este tiempo futuro, en el que van a venir las plagas. Entonces, como en el tiempo antiguo, van a venir esas plagas y los que no están señalados con la sangre van a padecer de las plagas que van a destruir a todos los que no creen en nuestro Señor Jesucristo, ni se han espillado ni han comido la Santa Cena. Bien, entonces escuchemos este siguiente audio donde dice, justificados en su sangre seremos salvos de la ira de Dios. El libro de Éxodo,
capítulo 12, versículo 13. La sangre servirá como señal en las casas donde estuvieren, pues yo veré la sangre y pasaré de largo, sin que os toque la plaga exterminadora, cuando yo iré con ella a la tierra de Egipto. Amén. ¿Sabe el Nuevo Testamento? Según Romanos 5:9 dice: luego, mucho más ahora, justificados seremos en su sangre, por él seremos salvos de la ira de Dios. Efesios 1:7 dice: en el cual tenemos redención por su sangre, la redención del pecado o la riqueza de su gracia. Apocalipsis 9:4. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Esta mañana no recibieron la sangre de la frente, ahora ya están señalados a la vida eterna. Ese claramente dice: ahorita vamos a salir mostrando, señalados con esta señal de Dios para la salvación, o sea, para vivir eternamente. Dice así: son gente que su vida del nacimiento del trono, teniendo el sede de Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, y a nuestro dijo, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Bien, aquí nos dice, hermanos, en el libro de Apocalipsis 12:13, como hemos escuchado, que la sangre será por señal en las casas donde nosotros estemos. Y dice: verá el ángel, ¿no? La sangre y pasará. Ya, y no habrá en vosotros mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Entonces, eso, sí, los que hemos sido espiados, puedo certificar que la palabra de Dios es justa y se cumple. Entonces, dice en Efesios 1:7, en él tenemos redención por su sangre, la remisión de los pecados, por la riqueza de su gracia. Luego también dice en Apocalipsis 9:4, y les fue mandado que no hiciesen daño a la tierra a la hierba de la tierra, ni ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, ni solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios en sus frentes, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Quiénes son los siervos de nuestro Dios? En Apocalipsis 12:14 van a encontrar los que guardan los mandamientos. No los que dicen: no, los mandamientos ya pasó, que la ley ya pasó. Lean quiénes son los siervos, quiénes son los que guardan el pacto y la promesa. Vamos a pasar a un nuevo audio donde dice que el pecado grande es el que menosprecia la sangre del sacrificio, es decir, del holocausto. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17. Era pues el pecado de los mozos muy grande delante de Jehová, porque los hombres menospreciaban los sacrificios de Jehová. Amén. Es lo más grave despreciar el sacrificio de Dios. Por eso es ahora que el juicio va a ser grave y gravísimo. Por algo es
juicio va a ser 7 años. Lea al respecto, de acuerdo con ese texto de Samuel 1:17 o 2:17, Hebreos 10:29. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Amén. Está hablando sobre la sangre de la expiación. Mayor castigo recibirán los que menosprecian la sangre del testamento. Se refiere a la expiación. Y ahora, para que se realice la expiación, precisamente tenemos que hacer la víctima del cordero, tenemos que matar, como dice la Escritura. Entonces, con su sangre habría que expiar el pueblo para que sean redimidos de sus pecados. Entonces, por eso, en otra parte dice, la sangre de la alianza. Entonces quiere decir que la sangre es para hacer alianza a la humanidad, quiere decir para hacer bien a la humanidad. Entonces, por eso que la Escritura dice, el que menospreciare, el pecado más grande se procede el que menosprecia la sangre del testamento o el sacrificio. Está hablando bien claro. Entonces, como hemos escuchado, el maestro aquí nos recalca que nosotros, para participar de la Santa Cena, hermanos, ya bueno, esto más que todo digo a todos los israelitas que ya son antiguos, no a los nuevos muchas veces van y sin túnica, ellos todavía son perdonados la primera vez, pero digo a los hermanos que ya no tenemos que ir a comer la Santa Cena, pero vestido de túnica, ya, entonces se dice, y eso es comida muy sagrada. Ya, porque estos animales son santos, son santificados. Es el pan sagrado de Dios que nos da. Entonces, eso no debemos contaminar, sino tenemos que comer con ropa santa. ¿Ya? Y también los que recibimos expiación. Por eso dice, para que sean santificados. No contaminaremos las cosas sagradas. Que el que hollare al Hijo de Dios si tuviere por inmunda la sangre del testamento, tiene mayor castigo. Entonces, como hemos podido escuchar, hermanos, en Hebreos 10:29 dicen, ¿cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo el que hollare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del testamento? Eso muchos a veces se burlan. Esos israelitas están ¿no? Profieren palabras. Entonces, hermanos, les pido en el amor a Dios, los que escuchan, los que no son israelitas, no hay que burlar. Primero hay que pensar, hay que leer las Escrituras y no hay que proferir. Más vale, hermanos, no hablar de las cosas santas. Y eso, si tienen una Biblia, en Hebreos 10:29, ya. Esto de los holocaustos, de la expiación, hermanos, no se burlen. Es muy delicado. Les pido en el amor del Señor, si no saben, mejor callen e investiguen, hermanos, ¿ya? Entonces, hasta aquí, hermanos, hemos podido compartir este hermoso tema de la reconciliación. Y asimismo, hermanos, pido perdón a todos mis hermanos en general, a los que haya ofendido y a los que no haya ofendido, porque muchas veces ofendemos, a veces hasta en pensamientos, ¿ya? Hasta en pensamientos. Entonces, os dejo, hermanos, esto, mi súplica que me perdonen y que estemos en paz. Bien, hermanos, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros y el Señor os bendiga. Amén.